Bienvenidos a Leal a su palabra. Hoy exploraremos uno de los temas más hermosos y profundos que encontramos a lo largo de las Escrituras, el matrimonio y las bodas en el Antiguo Testamento. Que el Señor abra nuestro entendimiento mientras nos acercamos juntos a su palabra. Aunque en los tiempos bíblicos existían diversas culturas alrededor del mundo, la Biblia sigue principalmente la historia del pueblo escogido por Dios, los israelitas, hasta la llegada del Mesías. Por ello, en este video nos enfocaremos en las costumbres matrimoniales judías. El matrimonio era el corazón de la familia. La primera orden que Dios dio a Adán y Eva fue que el hombre dejara a su padre y a su madre, se uniera a su esposa, que ambos llegaran a ser una sola carne y que crecieran y se multiplicaran. Así lo leemos en Génesis las 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Los rabinos antiguos afirmaban que un hombre no era considerado plenamente hombre hasta que cumplía este mandato divino. Sin embargo, existieron hombres y mujeres que vivieron en celibato con el propósito de servir a Dios de manera particular, ya fuera mediante el estudio de la Torá, la enseñanza o una obra especial para su pueblo. Jesús y el apóstol Pablo parecen haber pertenecido a esta categoría. Jesús elogió a quienes escogían este camino en Mateo 19:12, y Pablo hizo lo mismo en 1 Corintios 7:8. En los primeros años de Israel, parece haber existido cierta tolerancia hacia la poligamia. Recordemos el caso de Jacob, quien tuvo dos esposas, Lea y Raquel, además de hijos con las siervas de ambas, Bilha y Silpa. De estas 4 mujeres nacieron los 12 hijos que llegarían a ser las 12 tribus de Israel. También encontramos este patrón en algunos reyes. El caso más notorio es el de Salomón, quien tuvo 700 esposas y 300 concubinas, una práctica que terminó apartando su corazón del Señor. Así lo registra un Reyes 11:3-4, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Aunque la Biblia no condena de manera directa a los polígamos, sí muestra con claridad que la poligamia trajo serias consecuencias, conflictos entre los hijos en asuntos de herencia y liderazgo familiar. Para el tiempo de Jesús, esta práctica había prácticamente desaparecido entre los judíos. Jesús llamó a cada hombre a amar a su esposa y reafirmó el diseño original de Dios, la unión de un hombre y una mujer en fidelidad hasta que la muerte los separe. En Mateo 19:4-6 leemos: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio tenía lugar a una edad muy temprana entre los antiguos judíos. La mayoría de los rabinos proponían los 18 años como la edad más apropiada para los hombres, aunque podía ser antes según las circunstancias. Las mujeres, por su parte, se casaban generalmente alrededor de los 13 o 14 años, cuando estaban físicamente preparadas. En la mayoría de los casos, los matrimonios no se realizaban por amor romántico en el sentido moderno, sino por el beneficio mutuo de ambas familias. Los matrimonios judíos solían ser dispuestos por los padres y comenzaban con un compromiso formal llamado desposorio o esponsales. Seguía entonces un periodo de aproximadamente un año, durante el cual la pareja continuaba viviendo separada mientras se llevaban a cabo las negociaciones relacionadas con la dote. El novio o su familia pagaban la dote al padre de la novia como reconocimiento de la pérdida que sufría la familia al desprenderse de uno de sus miembros. También servía como protección económica para la mujer en caso de enviudar prematuramente. Este principio de compromiso previo nos recuerda la hermosa parábola del amor de Cristo por su iglesia. En 2 Corintios 11:2 Pablo escribe: ¿por qué os celo con celo de Dios? Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una vez concluido el periodo de los esponsales y formalizados todos los acuerdos, la boda podía finalmente celebrarse. Las bodas solían extenderse durante 5 a 7 días. El otoño era la estación más favorable. La cosecha ya se había recogido, las preocupaciones disminuían y los corazones estaban en calma. Por lo general, todo el pueblo participaba de la celebración. Al inicio de la fiesta, al caer la noche,
El novio, acompañado de sus amigos, iba a buscar a su novia a la casa de su padre. Vestía ropas especialmente espléndidas y en ocasiones llevaba una corona. Se formaba entonces una procesión dirigida por uno de sus amigos, quien actuaba como maestro de ceremonias. La novia era llevada en andas en medio de la procesión, ricamente vestida. Durante el trayecto se cantaban canciones tradicionales de boda, muchas de ellas inspiradas en el Cantar de los Cantares. Recordemos lo que dice Cantares 3, 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Cuando la procesión llegaba a la casa del novio, los padres pronunciaban una bendición tradicional elaborada a partir de las escrituras. Después de las oraciones, la noche transcurría entre juegos y danzas. Al día siguiente se celebraba la fiesta principal con un ambiente de regocijo colectivo. Al final del día se ofrecía una comida en la que hombres y mujeres eran servidos por separado. La novia, vestida completamente de blanco y rodeada de sus damas de honor, por lo general 10, se sentaba bajo un dosel mientras se cantaban y recitaban bendiciones tradicionales. Esta imagen nos recuerda la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, donde Jesús ilustra la venida del reino con la espera de las doncellas al novio. Durante la noche, el novio llegaba. El Cantar de los Cantares parece reflejar el diálogo entre novio y novia en esta ocasión. En el capítulo 1, versículos 2 al 4, escuchamos la voz de la novia: si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Y en el capítulo 2, versículos 13 y 14, responde el novio: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce, y hermoso tu aspecto. Este intercambio nos impresiona con dos verdades complementarias. La novia no es débil ni pasiva, y el joven ejerce un liderazgo respetuoso. Casi el doble de los versículos del cantar salen de los labios de ella. No hay aquí un hombre agresivo ni una mujer renuente. Ambos comparten un mismo deseo, un deseo dado por Dios. El amigo del novio desempeñaba un papel muy importante en la boda. Era considerado como aquel que unía a los novios. Se regocijaba al oír la voz del novio conversando con la novia. En Juan las 3 y 29 leemos: el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Juan el Bautista utilizó precisamente esta imagen para describir su relación con Jesús. Él era el amigo del novio, y el Mesías era el novio que venía por su novia, la iglesia. Tras la cena, el esposo llevaba a su esposa a la cámara nupcial. En la noche de bodas se utilizaba una tela especial que luego se guardaba o se entregaba a los padres de la esposa. Las señales de sangre en esta prenda se consideraban una protección legal para la mujer. Deuteronomio las 10 y 13 de la noche menos 21 regula este asunto con detalle, mostrando cuán importante era la pureza antes del matrimonio en el pueblo de Dios. La virginidad era altamente valorada en el antiguo Israel. Se consideraba una gran pérdida renunciar a ella antes del matrimonio. Proverbios 3 la 1 y 10 pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esta valoración de la pureza no es arbitraria. Refleja el diseño de Dios para que el matrimonio sea un lugar de entrega total, confianza plena y pacto inquebrantable. Después de que el matrimonio era consumado, la pareja no solía ir inmediatamente a una casa independiente. Lo habitual era que el esposo llevara a su esposa a vivir con la familia de su padre, dentro del mismo conjunto familiar. Con el tiempo y según los recursos disponibles, podían establecer una vivienda propia. El esposo era la cabeza del hogar y sobre él recaía la responsabilidad final en los asuntos del bienestar, la seguridad y la economía familiar. Efesios las 5 y 25 nos recuerda el estándar divino para el esposo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El capítulo 31 de Proverbios describe con detalle las responsabilidades de la esposa: el cuidado de la casa, la elaboración y conservación de la ropa, ciertas compras y ventas, y la supervisión de las actividades domésticas.
Aunque la mujer vivía bajo la autoridad del esposo, gozaba de una posición honorable. El esposo tenía el deber de amarla, valorarla y respetarla. Proverbios 3 la 1 y 28-29 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Hermanos y hermanas, este ha sido un breve pero enriquecedor recorrido por la forma en que funcionaban los matrimonios en tiempos del Antiguo Testamento. Cada una de estas costumbres nos habla de un Dios que desde el principio diseñó el matrimonio como un pacto sagrado, un reflejo de su amor por nosotros. Si este video fue de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal Leal a su Palabra para que no te pierdas ninguno de los próximos estudios. Comparte este contenido con alguien que necesite crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Dios de la paz santifique vuestros hogares, fortalezca vuestros matrimonios y los guarde en su amor. Hasta el próximo video. El que halló esposa halló el bien, y alcanzó la benevolencia de Jehová. Proverbios las 6 y 22 de la tarde.